Hola, amigas y amigos. Este es el primer webinar del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Es una alegría, un honor empezar esta iniciativa muy importante en un momento tan delicado que vivimos. Y aquí tenemos grandes profesores, grandes nombres del derecho administrativo iberoamericano. El profesor Jaime Arana Rodríguez Muñoz, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, un eminente profesor de la Senado de Colombia, William Zambrano, también un gran maestro de Colombia, de Derecho Administrativo, Rodrigo Ferrez, de la Universidad Católica de Uruguay, ¿cierto, Rodrigo? Sí. Exactamente. Y en este momento ejerciendo un destacado cargo, una función en el Gobierno Nacional de Uruguay, y nuestro querido amigo Pablo Gutiérrez Colantuono, profesor de la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina, y también ejerciendo una función en la provincia de Neuquén. Entonces, todos, no solo profesores de Derecho Administrativo muy, muy importantes, pero también que ejerce o ejercieron funciones importantísimas y que pueden darnos una mirada muy profundizada e importante sobre el impacto del COVID en el derecho administrativo. Empezamos con el profesor Jaime Arana Muñoz para la primera ronda de consideraciones sobre nuestro tema. Profesor, por favor. Muchas gracias, Rafael, queridos Jaime Orlando, William, Pablo, Rodrigo, queridas amigas y amigos del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Hoy para nosotros es un día importante porque iniciamos una nueva actividad académica, en este caso a través de los medios más modernos de las tecnologías, y lo hacemos precisamente con el afán de compartir conocimientos, de aprender de los colegas, de escuchar las intervenciones de los interesados, en una serie de webinars que, como digo, hoy empezamos y que vamos a intentar hacerlos los días martes a esta hora en la que estamos. El siguiente va a ser el martes 28 a esta hora sobre Estado de Derecho y crisis de emergencias sanitarias, donde va a intervenir el profesor Burger Carías, el profesor Javier Barnés, el profesor Felipe Rotondo, el profesor Pere Dualde, el profesor Luis Ferney y el profesor Jorge Danos. De manera que vamos a intentar durante un plazo de tiempo mantener distintos temas que van a ocuparnos sobre distintos aspectos que este virus está provocando sobre el derecho administrativo. Brevemente, creo que los que estamos aquí escuchando estas charlas somos conscientes de que el virus, el COVID-19, el coronavirus, ha impactado seriamente sobre la estructura, sobre los fundamentos de un derecho administrativo que reclama, creo que una reconsideración sobre pues esos basamentos que durante mucho tiempo han estado anclados en una idea muy cerrada del privilegio, de la prerrogativa, y que por fin tenemos ahora la oportunidad, nos lo está manifestando este virus, de pensar desde el pensamiento plural, dinámico, complementario, para que el derecho administrativo se centre más sobre la dignidad del ser humano. Creo que en estos días estamos siendo conscientes de que el derecho administrativo global es una realidad, porque el virus se ha expandido por todo el mundo y los ordenamientos jurídicos administrativos están intentando dar solución desde las técnicas jurídicas. Somos conscientes de que un concepto medular del derecho administrativo, como es el interés general, tenemos que replantearlo para que sea un concepto concreto, preciso, motivado, muy motivado y vinculado inescindiblemente a la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona. Está emergiendo también una nueva actividad administrativa junto a la policía, fomento y el servicio público, que es la actividad de prevención y precaución, que creo que va a permear la estructura de las administraciones públicas y la formación de los funcionarios, y que también para los estudiosos nos plantea la necesidad de analizarla.
También desde la teoría de las fuentes y la producción de las normas estamos en estados extraordinarios, llámense de excepción, llámense alertas, llámense estados extraordinarios, que plantean también cuestiones sobre la potestad normativa, sobre cómo se van a y cómo se debe de legislar en estos supuestos. Plantea muchos problemas para el entendimiento de las potestades de la administración en tiempos de crisis, potestades que si ya en situación de normalidad hay que ejercerlas con mesura, ponderación y siempre al servicio de los intereses generales entendidos para la protección, defensa de los derechos fundamentales, ahora más que nunca. Y luego también lo que está pasando nos golpea y nos hace pensar sobre la función de las libertades, el sentido de las libertades, las nuevas tecnologías, la geolocalización de los ciudadanos, los problemas de la seguridad, los problemas de la libertad de expresión, la libertad de información, la transparencia activa, pasiva, la contratación administrativa en tiempos de emergencia, el diálogo entre la ciencia y la administración, la prudencia científica, si el gobierno debe tener en cuenta o dejarse sustituir por los técnicos, si los técnicos deben asesorar al gobierno, en fin, hay muchas cuestiones que yo lanzo así en estos apretados 5 minutos a la palestra, que creo que nos plantea muchos interrogantes y que todos estamos pensando en que es un momento para hablar de un derecho administrativo nuevo. Yo termino ya diciendo que en el año 2014 escribí un libro que se titulaba Derecho Administrativo y Administración Pública en tiempos de crisis, porque de alguna manera necesitamos pensamiento más abierto, pensamiento más plural, pensamiento más dinámico y pensamiento más complementario para comprender las categorías del derecho administrativo. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ahora paso la palabra al profesor Jaime Orlando Santofimio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, Jaime, Pablo, Rodrigo y William, nuestro compañero aquí de Colombia, por esta oportunidad de reflexionar en torno al presente y al futuro del derecho administrativo, precisamente como el soporte del ejercicio del poder público administrativo dentro del Estado constitucional. Un poco la problemática que se nos plantea y el gran debate en este momento es realmente si este derecho administrativo es el mismo derecho administrativo de hace 2 meses, si las instituciones tanto constitucionales como propias de la administración pública continúan siendo las mismas. Y nos parece que estamos frente a una ruptura profunda en toda la institucionalidad y en todas las concepciones que hemos manejado tradicionalmente en relación con el ejercicio del poder y el régimen para el ejercicio del poder administrativo, que es precisamente el derecho administrativo. Eso implica de entrada un replanteamiento total de lo que ha venido siendo la institucionalidad, porque esto toca con el régimen constitucional. En segundo lugar, toca con un aspecto que acaba de hacer mención Jaime de manera muy importante, y es con la articulación internacional de los estados. Esto, el virus, en la forma como ha atacado a la humanidad, no es un problema nacional y por lo tanto no es problema de una sola administración pública, ni es problema de un solo derecho administrativo de nuestros países. Eso implica reevaluar totalmente las fuentes que venimos utilizando en la administración pública, reconsiderar materialmente lo que ha venido siendo el tradicional servidor público y la estructura clásica y tradicional de la disciplina, y vincularnos de manera universal, articularnos a partir de instituciones que comprendan absolutamente a todos los países. Es decir, proclamar el derecho global que se venía trabajando hace muchos tiempos, pero como algo por allá futuro y para una época que no sabíamos cuándo era, y resulta que ese derecho global se nos vino, ¿no? Nos atropelló y lo tenemos encima. Luego, me parece que el primer efecto frente al derecho administrativo es la necesidad de entender en qué contexto, bajo qué fuentes va a funcionar la administración pública y, consecuentemente, cuáles van a ser los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales que tengamos que comenzar a desarrollar. Yo no me imagino, ¿sí?, inclusive desde el punto de vista de la justicia administrativa, una justicia administrativa apartada de esta consigna de integración universal, de visión universal
de decisiones que trascienden las fronteras, no de decisiones nacionales. Ya eso no existe. Las decisiones son internacionales. Vean ustedes nada más lo que está sucediendo a nivel de transporte aéreo, lo que está sucediendo a nivel de medidas sanitarias internacionales, donde todas estas normas que se han venido dictando corresponden a consignas internacionales. Pero bueno, de ahí que se desprende también, no solamente un replanteamiento en esa perspectiva, también hay que mirar un poco hacia atrás en la historia del derecho administrativo. Fíjese que no es solamente medida administrativa de carácter policivo, afortunadas porque se vienen tomando en todos los países, unas tardías, otras oportunas, pero también hay un problema que atañe al derecho administrativo bajo un contexto ya de Estado social de derecho, y es la situación de la población, la situación del colectivo. Bajo economías de mercado como la nuestra, no todas las personas dependen del presupuesto público. Son trabajadores independientes, gente que sale a trabajar todos sus días en actividades que no tienen un soporte institucional y muchas veces ni siquiera empresarial. Nos toca volver a revivir instancias ya vencidas del derecho administrativo. Hay concepciones muy interesantes que nos pueden dar ideas de lo que son las responsabilidades sociales del Estado. Pensemos un poco en los planteamientos de Forstov, la procura existencial, el mínimo vital, planteando la necesidad de reconocer el mínimo vital económico para la subsistencia y poder mover la economía de los países, porque va a llegar el momento de la neutralización. En tercer lugar, la tecnología. Los mínimos vitales de tecnología. Escuchaba esta mañana en algunas entrevistas el discurso frente, por ejemplo, a las empresas de comunicaciones, de celulares, la necesidad de que los usuarios paguen o no paguen sus tarifas mensuales. Viene el problema, ¿se imaginan ustedes esta crisis de cómo se va a comunicar el pueblo, el común y corriente, el que no tiene cómo pagar? Vamos a tener una población aislada, no va a tener contacto con la administración. Entonces ahí viene todo el tema de la democratización de la administración. Y hay una última apreciación que quiero hacer en torno al futuro del derecho administrativo que me preocupa enormemente, y es el derecho administrativo de la democracia. No podemos seguir en un estado de emergencia asistiendo a un derecho administrativo autoritario y limitativo de las libertades de manera desproporcional y absurda. Yo creo que hay que reivindicar que en estado de excepción, en estado de emergencia, bajo crisis internacionales, hay que preservar la institucionalidad y sobre todo preservar los derechos humanos, las garantías, los derechos ciudadanos, ¿sí? Las libertades que tanto le han costado a la humanidad no se van a perder en manos precisamente de autoridades despóticas, desbordadas, ¿sí? Que aprovechen estas instancias, estos momentos de crisis precisamente para imponer decisiones que pueden ser vulneratorias de los derechos humanos. Me parece que estos aspectos, entre otros muchos, pueden ser temas que nos pueden ayudar a entender un poco qué está sucediendo y para dónde vamos, en qué está nuestra disciplina. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra al profesor William Zambrano. Mil gracias, Rafael. Pues es un privilegio compartir esta conferencia con tan queridos y especiales amigos. Esta iniciativa creo que se convierte en una nueva manera de muy seguramente pensar nuestro propio foro de el FIDA, en la medida en que no sabemos, y es parte de la crisis que estamos viviendo, nos está alterando una gran cantidad de cosas que teníamos como fijas, como que creíamos, y en este momento no sabemos si vamos a poder reunirnos físicamente en nuestro foro iberoamericano en los próximos meses, y posiblemente estemos reinventando nuestra organización y tengamos que, esperemos que no, pero es esto simplemente para señalar que sin duda
como presentaba Jaime Orlando con gran lucidez, esta situación está obligándonos a repensar no solamente nuestra disciplina, sino el entorno en el que habíamos examinado la disciplina. Sin duda, de aquí tendremos que volver a mirar con otra luz temas que habíamos abordado en nuestros trabajos. Recuerdo el último seminario que habíamos realizado juntos sobre las fronteras entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Hoy, por ejemplo, estoy seguro que toda nuestra temática va a tener gran dificultad de deslindar esas fronteras, porque cada uno de los temas que nos interesa hoy abordar tienen inmerso, presente ese elemento, ese fundamento constitucional, esa relevancia de la garantía de derechos en medio de estas circunstancias, el alcance que puede tener nuestra disciplina para concretar y defender en medio de esta crisis esos derechos fundamentales de los que tanto se habla de manera teórica y que se supone nuestra disciplina debe en el día a día proteger de manera concreta. Sin duda, estamos enfrentados también a una situación en la que los postulados básicos con los que habíamos venido manejando muchos temas, el primero, el más evidente, el de la solidez del Estado de Derecho, se nos plantea de una manera viva, de una manera angustiosa casi. ¿Cómo vamos a lograr defender esos postulados claves del Estado de Derecho frente a amenazas ciertas, ya no solo, como lo señalaba Jaime Orlando, de la posibilidad de que ciertas demagogias autoritarias no aprovechen estas circunstancias para echar para atrás en muchos de estos principios y en determinados países afecten los postulados del Estado de Derecho, sino cómo nos toca volver a pensar, muy seguramente, instituciones que no se han enfrentado a una crisis de tal magnitud, de carácter tan global, siendo conscientes de que todos estamos por la defensa de esos derechos, pero entonces, ¿cómo hacemos para que realmente las instituciones los logren proteger? En la segunda parte de nuestra discusión, que si bien entendí, vamos a hacer una primera introducción y una segunda en la que vamos a desarrollar algún tema en particular. Les voy a hablar de una paradoja que se está presentando en Colombia en relación con esos postulados del Estado de Derecho y la garantía del control que debe ejercerse sobre la actuación de las autoridades, y cómo efectivamente nuestras instituciones, nuestra Constitución tiene previstos unos mecanismos, y esos mecanismos se han visto en los últimos días no tanto en el problema de si hay o no control, lo hay, sino cómo hacemos para que ese control resulte realmente cumplido, y si no estamos frente a un exceso o digamos, o tengamos mecanismos previstos que se justaponen, una problemática que específicamente quisiera desarrollar después, pero que simplemente la tomo como ejemplo en esta introducción para decir que nos toca volver a imaginar gran parte de los elementos que hasta ahora teníamos totalmente tranquilos y como con gran certeza. Muy Así. bien, William. Muchísimas gracias. Ahora paso la palabra al profesor Rodrigo Ferrés. Por favor, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, querido Rafael. Bueno, a todos mis amigos y profesores tan destacados de distintos países que tanto queremos aquí en Uruguay, por esta oportunidad. Y coincido mucho con lo que han venido diciendo ustedes, y yo estos breves minutos los quiero dedicar a comentar un poco el derecho administrativo aquí en Uruguay, cómo ha funcionado la administración pública estos días. Yo me ha tocado estar desde la Presidencia de la República en los principales grupos de trabajo que enfrentan el COVID, y quisiera destacar
más allá de algunas medidas que se han tomado, algunos aspectos vinculados al derecho administrativo, pero ya en la práctica. Básicamente, aquí en Uruguay, dentro de las técnicas jurídicas de intervención del Estado, de lo que es la regulación, naturalmente en una situación de excepción, un Estado que tiene que regular mucho, pero que debe hacerlo con cierta prudencia también. Se ha utilizado la técnica de, bueno, los típicos ejercicios de poderes de policía, pero más que nada sobre la base de la exhortación. El Uruguay prácticamente no sancionó ningún proyecto de ley que tuviera por finalidad limitar algún tipo de derecho individual para lo que tiene que ver con la cuarentena o los desplazamientos o el cierre de actividades. Se procuró a través de decretos del Poder Ejecutivo de exhortar a la población, acá no ha habido cuarentena obligatoria, no la hay, exhortar a la gente a que sea responsable y que no salga de su casa, que mantenga medidas de higiene, actos administrativos que se han dictado muy motivados sobre la base de algunos artículos constitucionales, como hay un artículo que es el 44 de nuestra Constitución, donde las personas tienen el deber de cuidar de su salud. Y sobre todo se ha acudido a la técnica del fomento, en lo que es la prevención, en lo que es el estímulo a una cantidad de pequeñas y medianas empresas que necesitan sobrevivir también a esta crisis. Es decir, hay una situación también, junto con la salud social y económica, que hay que atender. Y a través de la técnica del fomento, yo les voy a comentar simplemente algunas medidas. Nosotros aquí en Uruguay creamos lo que se llama el Fondo Solidario del Coronavirus, que en realidad es un fondo que se nutre de las ganancias de los organismos públicos y de un impuesto transitorio a las retribuciones de los jerarcas y los funcionarios públicos que ganan de determinado dinero, que van hasta el 20% de las retribuciones de los funcionarios públicos. Se han tomado medidas de fomento para el aplazamiento de pagos que tienen que ver con las obligaciones tributarias, determinadas medidas de reducción de aportes patronales. Todo esto desde que el 13 de marzo se decretó la emergencia nacional sanitaria, donde se suspendieron espectáculos públicos, se exhortó a los centros turísticos, a los distintos comercios a no estar en actividad, se cerraron algunas fronteras y se suspendieron las clases. No hubieron entonces restricciones en el término de sanciones de leyes limitativas de esos derechos. Hubo mucha comunicación por parte de las autoridades con las personas, eso facilita en nuestro país, que somos 3,5 millones de habitantes, nada más. Y luego toda una serie de exhortaciones y medidas de fomento en cuanto a la técnica jurídica de intervención del Estado y de regulación o de intensidad de la regulación. La articulación internacional con los otros estados, que ha sido muy necesaria. A mí me ha tocado estar en algunas videoconferencias donde el presidente del Uruguay estuvo al mismo tiempo con otros presidentes del Brasil, de Colombia, de la Argentina, de Chile, del Paraguay. Hubieron más de una en las cuales trataban los temas de las fronteras y los temas también que tenían que ver con los aeropuertos, con el comercio. Es decir, que se empezó a ver una necesidad de una interconexión y de una articulación internacional más profunda. También una necesidad, en el caso nuestro, de preservar las libertades, pero, como decía hoy, a través de la exhortación, pero también haciendo saber de que hay medidas en última instancia, de que si la población solidariamente o responsablemente no avanza, necesariamente el Estado tiene que, en salvaguarda un poco de interés general, actuar. La situación de las personas
y de las pequeñas y medianas empresas, que ya lo dije, toda la parte del rol social del Estado, eso se está reviendo naturalmente, como en todos los países. ¿Qué pasa con las situaciones de las personas que hoy tienen muy poco? O que el impacto a sus pequeños comercios por el coronavirus es tan grande. Bueno, ahí el Estado juega un rol muy importante en el tema del apoyo, el subsidio, la ayuda pública, porque en definitiva la articulación con todos esos centros de comercios pequeños, medianos, es que se empieza a salir adelante. En definitiva, comentarles en términos generales que veo un derecho administrativo que se termina de globalizar con esto, a fuerza de la emergencia. Un derecho administrativo que en una situación crítica como la nuestra, muchas veces hablamos del principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Y que en situaciones normales, en general, predomina esa noción negativa o ámbito negativo del principio de subsidiariedad, donde el Estado se abstiene para dejar actuar a las sociedades intermedias. Pero cuando sucede esto de emergencias sanitarias de tanta magnitud, aparece la otra fase. El Estado actuando, el Estado teniendo necesariamente que regular, muy responsablemente, pero regular, para salvaguardar el interés general, porque hay cuestiones que no pueden quedar libradas simplemente a las reglas del juego de la sociedad. Y este es un caso. Entonces, a mí lo que me ha venido mucho en la mente, lo que he reflexionado mucho es, cuando pasan estas cosas, uno vuelve a pensar en el rol del Estado, uno vuelve a pensar en la importancia de las regulaciones, en la importancia de acudir, por supuesto, a las clásicas formas de intervención del Estado, y quién sabe, empecemos a construir dogmáticamente a través de esto alguna nueva forma de actividad administrativa en la intervención. Pero nos deja muchas reflexiones, y yo creo que lo que esta crisis a mí por lo menos me ha hecho reflexionar mucho, sobre todo pensamientos que a veces uno en la teoría los tiene muy, muy focalizados, pero cuando a uno le toca estar en el ejercicio de la función pública, en una situación de crisis, uno ve que hay cosas que hay mucho para mejorar, mucho para cambiar. Simplemente eso. Muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Ahora, Pablo, por favor, nos dé su mirada desde Argentina. Gracias, Rafael. Un fuerte abrazo a toda Iberoamérica. Un placer estar con grandes amigos, grandes profesores, juntándonos aquí, tratando de reflexionar algunas ideas, ¿no? Yo pensaba, mientras que escuchaba atentamente y pensaba, nosotros nos encontramos en la búsqueda continua de una nueva normalidad, entre comillas normalidad, nueva normalidad, ¿no? Nos encontramos ante una excepcionalidad por las circunstancias globales, regionales y locales. Y vamos a tener que ir en búsqueda de una nueva normalidad, pensando en aquel día después, ¿no? Y el derecho administrativo va a tener que aportar dentro de un gran desafío de esta búsqueda de la nueva normalidad. Siempre es, y cabe recordarlo, fuertemente para nuestras democracias, para el Estado de Derecho, para nuestros derechos fundamentales, estamos ante la realidad de un gran desafío. Y a mí me parece que esto es importante. Transitamos la emergencia, la excepcionalidad, desde la democracia, desde la vigencia del Estado de Derecho, desde los derechos fundamentales. Y cualquier tipo de medida que podamos alumbrar, sea en concreto o ya con categoría jurídica, la debemos alumbrar desde estos principios. Jaime Rodríguez Arana Muñoz
ha trabajado, junto con otros doctrinarios, ha trabajado siempre la solidaridad. Y es un tema importante, ¿no? Porque varias voces hemos intercalado distintas opiniones si la solidaridad es o no un principio rector del derecho administrativo. Si tiene fundamentos constitucionales, convencionales, positivistas, y la realidad nos viene a mostrar que, tal cual decíamos algunas voces, el principio de solidaridad es un principio rector del derecho administrativo. Que el rol del Estado es un rol que aparece fuertemente como el gran articulador en el respeto de los derechos y garantías para realizar los derechos y garantías de los sectores públicos y los sectores privados, pero es el rector en esta crisis entre los intereses que podemos encontrar confrontados, porque es el Estado quien termina objetivando el bienestar general. Es el gran cauce sobre el cual las tensiones se dirimen en el plano de la constitucionalidad, la convencionalidad. Esta constitucionalidad y convencionalidad que atraviesa claramente al derecho administrativo en esta emergencia, en esta urgencia, caminando hacia aquella nueva normalidad, en donde aparecen preguntas sobre qué tipo de gobernanza va a surgir a partir del hoy, de esta realidad, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos de gobernanza vamos a poder alumbrar? ¿Qué dispositivos de gobernanzas? A nivel global, ya lo han dicho los colegas aquí, aparece la cooperación como un elemento fuerte, fuertísimo, ¿no? Que va a tener que revisar las gobernanzas cerradas, las gobernanzas no solidarias. A nivel local, interno, a nivel subnacional, aparece la solidaridad, como decíamos recién, que me parece a mí que ilumina esta idea de nuevas administraciones públicas y nuevos dispositivos en las administraciones públicas. Aparece la idea de esfuerzo compartido, recién lo decía el profesor Rodrigo Ferrés. El esfuerzo compartido es utilizado como estándar junto con la solidaridad para adoptar decisiones en Argentina de emergencia y urgencia. Solidaridad y esfuerzos compartidos, en la mirada del bienestar general, en concreto en la medida que se quiere adoptar, dentro de lo que ya todos sabemos, del estándar de proporcionalidad, razonabilidad, transparencia que deben tener las medidas que se adoptan, ¿no? Entonces, gobernanza, nuevas miradas de nuestras administraciones públicas, cooperación internacional, nos van a permitir realizar preguntas hoy frente a la búsqueda de aquella nueva normalidad, como me gusta llamarla por el momento. Y hay algo que surge con muchísima fuerza y que fue dicho ya por los colegas, la mirada y la función, que hay que ver si es función, si es principio, si es regla, si es mandato, de la función preventiva de nuestras administraciones públicas. Esto también venimos trabajando fuertemente en la mirada de la prevención de las administraciones públicas, buscando en el hoy las políticas públicas preventivas, disuasivas, antes que coercitivas, sin olvidar, como decía recién Rodrigo Ferrés, que si la solidaridad, la prevención social, las medidas disuasivas, la promoción, el fomento no alcanzan, pues está el Estado para tomar determinadas decisiones con el arreglo a este principio de legalidad y de juridicidad, convencionalidad y constitucionalidad que todos ya damos por conocidos y por sabido. Pero esta idea de prevención me parece que aparece fuertemente como un dato para la búsqueda de aquellas nuevas herramientas que decía tanto el profesor Jaime Orlando Santofimio, como William, como Jaime también al inicio, en la búsqueda de estas nuevas herramientas o estos nuevos dispositivos. Y me permito agregar un elemento que me parece que nuestras administraciones públicas no han trabajado, y con esto ya finalizo, que es
el enfoque de riesgo de las políticas públicas. Esto no ha sido muy trabajado por nuestras administraciones públicas. El enfoque de riesgo es diseñar la política pública desde la prevención, justamente con aquella fórmula muy utilizada que es amenaza por vulnerabilidad igual riesgo. Y decimos por y no más, porque la amenaza con la vulnerabilidad se retroalimentan o arman una sinergia para iluminar o darle contenido a una política pública. Esa mirada de perspectiva de riesgo, de enfoque de riesgo, preventiva de las administraciones públicas, nos hacen mapear la actividad de la administración pública justamente desde la mirada de los sectores vulnerables, de aquellos sectores que no lo son, para lograr esta accesibilidad que tanto preocupa y ocupa a Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que recién lo refirió excelentemente, y construir políticas públicas desde este vértice, ¿no? Este vértice de la perspectiva de riesgo, que es una perspectiva que no ha sido trabajada, a mi criterio, por nosotros, las administraciones públicas, concretamente cuando tenemos que pensar la potestad pública de estas administraciones públicas, ¿no? Enfoque de riesgo, prevención, nuevas gobernanzas, solidaridad, esfuerzos compartidos, cooperación internacional. Me parece que por allí quizás en el hoy podemos empezar a alumbrar algunos senderos de interrogantes. Por el momento eso. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Solo para informar también que en este momento casi 240 personas nos acompañan, ¿sí? Es una audiencia muy, muy significativa y creciente. Cada vez más gente nos acompaña. Y agradecemos a todos y a todas que nos acompañan aquí. Muy bien, por el lado de Brasil, ya sabemos todos, todo el mundo sabe el problema político que vivimos. No solo el problema sanitario, pero el muy, muy serio problema político que vivimos al tener reconocidamente el peor presidente que una nación podría tener en este momento de crisis. Pero aunque tengamos esta situación, es importante notar también que hay muchos gobernadores y alcaldes que están intentando hacer las cosas de una manera correcta, de acuerdo con la ciencia, a pesar de la dificultad de un presidente de la República que a todo momento incita, estimula a las personas a no respetar la ciencia. Entonces pueden imaginar el problema que esto plantea en mi país, ¿no? Entonces, para allá de todos estos temas que plantearon también, me parece que en Brasil vamos a tener que discutir de una manera muy seria la responsabilidad de los agentes públicos en este contexto de crisis, ¿no? Porque vamos a tener que responsabilizar muchos agentes públicos por los errores que están cometiendo en este momento. Un otro punto que me permito agregar es, de un lado, el riesgo que varios pusieron acá, de riesgo de arbitrariedades, de riesgo de vulneraciones, sobre todo a la libertad, ¿no? Entonces, aquella idea de que el Estado se protege y los ciudadanos tienen que tener cada vez más limitada su libertad. Como ejemplo, pongo, por ejemplo, el gobierno nacional intentó suspender la transparencia pasiva, ¿no? Felizmente, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional, ¿no?, este intento del gobierno nacional, y ahora
por el otro lado, de los datos personales de las personas, de la gente, el presidente acaba de decretar, de instaurar una medida con fuerza de ley para que las empresas de telefonía dispongan todos los datos, datos de número del móvil, la dirección de todas las personas de Brasil al gobierno. Entonces, es un tema a título de hacer como una investigación, una encuesta en este momento que está como imposibilitada por la pandemia. Por supuesto, esto también ya fue llevado a la Suprema Corte y esperamos que sea juzgado también inconstitucional. Por otro lado, en la propiedad, las limitaciones a la propiedad, hay un riesgo de insuficiencia y no de desproporcionalidad, pero por insuficiencia. Hay una protección de la propiedad como en detrimento de la vida. Un ejemplo, hay una, como ya estamos constatando, este es un dato que todos los días se difunde en los periódicos, que ya están llenas las unidades de cuidados intensivos que llamamos, ¿no? Y al mismo tiempo las unidades privadas de cuidados intensivos aún tienen plazas, ¿no? Entonces, en mi criterio, hay un deber de la administración pública de requisitar esas unidades. Pero este es un tema que se pone muy complicado por la fuerza de las empresas de salud, de todo eso. Entonces, tenemos esta dinámica en Brasil, un riesgo muy, muy, muy fuerte de vulneración de las libertades. Y para encerrar esas mis consideraciones iniciales, en lo que me pareció muy, muy interesante, que Rodrigo nos habló sobre el fomento. El fomento en Brasil está tardando mucho a la gente, a las pequeñas empresas, pero fue muy rápido a los bancos. Entonces, lo que señala también a quién pertenece el Estado brasileño, ¿no? ¿Sí? A los bancos y no a la gente. Entonces, yo pongo solo estas miradas iniciales y ahora empezamos una nueva ronda de consideraciones con el profesor Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Muchas gracias, Rafael. La verdad es que es un privilegio tener la oportunidad de compartir con colegas de la categoría intelectual de los que se dan cita en esta tarde y tener la oportunidad también de compartir con tantas personas del foro y juristas en general que tienen interés en esta materia. Yo he tomado notas de algunas de las cuestiones que aquí se han planteado. La primera, derecho administrativo y derecho constitucional. Yo creo que ahora ya queda claro que no podemos vivir los administrativistas sin el derecho constitucional y viceversa. Esas discusiones bizantinas que hemos tenido, ¿verdad? De Otto Mayer, Werner, bueno, pues todo está muy bien, pero la realidad real, la real realidad nos demuestra que a partir de ahora la cláusula del Estado social y democrático de derecho, que hemos de reconocerlo, no ha tenido la suficiente penetración sobre las categorías del derecho administrativo, ya no queda más remedio que a partir de ahora pensar de otra manera, que no es tampoco tan complicado. Jaime Orlando lo ha dicho muy bien, ¿eh? Hay una ruptura. Yo creo que tenemos que aplicar otra metodología, otros postulados distintos para entender el derecho administrativo, porque hemos estado demasiado tiempo influenciados por un derecho de la administración del poder. Nos hemos olvidado de que es un derecho del poder para la libertad solidaria de las personas. Y esto ahora queda claro. Yo llevo hablando de este tema mucho tiempo y creo que
bueno, pues ahora los derechos sociales fundamentales, el derecho al mínimo vital digno, tiene que ser algo que permita a tantos colectivos vulnerables y frágiles como tenemos salir adelante, y es una responsabilidad del Estado. No para perpetuar esos subsidios y auxilios permanentemente, como algunos quieren, para tener una población clientelar, no. Para ayudar a la gente, para facilitar que esa gente pueda salir adelante y darle los medios suficientes para que se autorrealice libre y solidariamente. Y yo creo que eso es una de las funciones más importantes que tiene el Estado. La globalización. Hemos hablado, y algunos autores siguen diciendo que el derecho administrativo global es un derecho infieri, en construcción. Bueno, será en construcción, pero ahora ya está delante de nosotros y nos interpela. Y claro, nos preguntamos, ¿cuál es la administración global? No hay. ¿Cuál es la Constitución global? No hay. ¿Cuál es el Poder Judicial global? No hay. Bueno, tenemos que empezar a poner las bases, porque si seguimos fundando las regulaciones globales sobre el expertise, sobre la racionalidad técnica, y nos olvidamos del sentido democrático de las normas, vamos a estar irremisiblemente, inevitablemente, llegando a un mundo en el que las tecnoestructuras dominantes van a seguir haciendo de su capa un sayo y dictando con absoluta arbitrariedad las regulaciones, imponiéndolas a diestra y siniestra. La cooperación internacional en Europa, que ahora se puede decir, y que me perdonen mis colegas europeos, el viejo y enfermo continente europeo, que nos estamos cerrando en nuestros países y que solo excepcionalmente vemos cómo hospitales de Alemania están acogiendo a enfermos terminales de Francia, como una excepción, cuando lo lógico y natural, y en mi país, por ejemplo, en los días del pico de los contagios, de las muertes de las personas mayores y con patologías severas, había más de 1.500 camas de UBI libres de la sanidad privada redistribuidas por el país, pero a nadie se le ocurrió, ¿verdad?, tomar helicópteros o ambulancias o lo que fuera y desatascar las UBIs que estaban plagadas de gente, muriéndose muchas de ellas, porque hemos tenido en España, lamentablemente, pues una mortalidad muy alta. Además, yo quiero decirlo también, de personas a los que les debemos mucho, porque los mayores les debemos mucho, han dado mucho por nosotros y no es ético ni lícito, como algún colectivo ha planteado, que no tenían derecho a los respiradores cuando había que plantearse ciertas medidas. Bueno, la globalización, el derecho global administrativo no es el derecho internacional público, es un derecho que tiene como destinatario la humanidad, lo hemos visto con las gripes A, la gripe aviar, la OMS, también habría mucho que hablar sobre los sistemas de las Naciones Unidas. Pregunta, ¿cómo es posible que el Consejo de Seguridad no se haya reunido todavía, habida cuenta de lo que está pasando? Pero bueno, la cooperación es muy importante y la solidaridad es muy importante, y yo creo que vamos a tener necesariamente que cambiar del chip y que habrá que compartir las buenas prácticas médicas, que las hay muy buenas en muchos sitios, porque no tiene sentido que ahora alguien tenga una vacuna y se la guarde para su gente única y exclusivamente y no la comparta. Porque aquí también creo que de esta crisis o de este confinamiento físico, pero también a veces personal y moral tan peligroso como se está produciendo, tienen que salir nuevas ideas que se abran a una manera más dinámica del derecho administrativo. La calidad del Estado de Derecho. Este es otro tema también que yo, como español, siento decirlo, pero nosotros la transparencia pasiva está suspendida. En España está suspendida. Incluso la Guardia Civil, creo que han rectificado, pero el otro día lanzaron unos comunicados diciendo que su función era minimizar las críticas al gobierno. Espero que no nos apaguen la luz de este seminario, ¿verdad? Pero, bueno, son cosas inauditas, que un Estado de Derecho, que la libertad nos ha costado tantos años, ahora mismo vemos cómo se amedrenta a la gente en su ejercicio de sus libertades y cómo la transparencia pasiva ha desaparecido. Y otra cosa mucho más grave, yo me sentí muy bien cuando leí que el Consejo de Estado de Colombia, si no es verdad, me lo corrigen los colegas colombianos, había ampliado el control judicial a la administración y al poder. Bueno, nosotros lo hemos suspendido. Solamente los jueces contenciosos atienden medidas cautelares o cautelarísimas, pero el control ordinario
el control judicial ordinario, los actos del poder administrativo y político se ha suspendido. Claro, son cosas sinceramente graves, como que no se dan los nombres de los adjudicatarios de licitaciones. Y no, dicen, bueno, pues no lo sabemos. Fíjense que nosotros la Constitución española, en el artículo 116, parágrafo 6, que es el precepto que regula el régimen jurídico de los estados de alarma, excepción y sitio, dice que estos tres estados, una vez declarados, no excluyen la responsabilidad de la administración y de sus agentes. Porque aquí cuando se levante el telón, tendrá que responder, porque es un principio del derecho que el que causa un daño, por omisión o omisión, tiene que responder. Y por lo tanto, yo espero y deseo que las cosas se vayan reconduciendo, que se cumpla la Constitución, que si se van a hacer geolocalizaciones de personas, se haga con un escrupuloso respeto al anonimato y que no se utilicen los datos personales para otro tipo de tentaciones autoritarias para conocer tendencias políticas y de otra naturaleza de los ciudadanos. Y también, pues creo que otro tema interesante, que ya voy a terminar, otro tema interesante que se ha planteado y se plantea, porque en España hay un gobierno nacional y gobiernos autonómicos, y este es un tema, el de la emergencia sanitaria de un virus casi desconocido, donde hay un diálogo permanente entre el gobierno, la administración, perdón, y los científicos. Claro, ¿quién elige a los científicos? ¿El gobierno de turno? ¿O hay una administración permanente de científicos donde están representadas las distintas tendencias de la ciencia sobre ciertas materias? Porque yo, si fuera gobernante, quisiera tener científicos a mi lado críticos y que me digan la verdad. No que me digan mi verdad o la que a mí me interesa para manipular a la opinión o para dar los datos que yo quiero que se den, porque con esos datos y la propaganda que se puede plantear, pues resulta que tengo a la población que está confinada, amedrentada en sus casas con miedo, contándoles Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, yo siento haber sido a lo mejor un poco más crítico de lo que soy habitualmente, pero creo que se nos va a pedir cuentas el día de mañana de lo que vemos y lo que decimos. Yo soy un hombre de derecho, soy un profesor, ahora mismo no soy político, he sido político en el pasado, he tenido más responsabilidades, de las que, bueno, pues cada uno juzgue lo que quiera, pero yo como jurista tengo que defender la calidad de la democracia. El Estado de Derecho no se apaga en un estado de excepción, se ilumina más, porque yo creo que las potestades hay que ejercerlas en este momento con más ponderación, con más mesura, con más equilibrio. La policía, las sanciones que se están adoptando a la gente que sale de los confinamientos. Como siempre, o sea, que no es que el estado de excepción permita que el poder se ejerza de otra manera, sino que el poder, sobre todo cuando más poder se tiene, más hay que ejercerlo con ponderación. Yo siempre suelo decir a mis alumnos, que ya me lo conocen como un estribillo, que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la motivación de los actos administrativos. Y por eso, ahora, si cabe, en este momento, en nuestros estados, hace falta más control judicial, mejor control judicial, proteger las libertades, fomentar la transparencia, buena administración en los contratos administrativos, publicando pues el objeto del contrato, el precio del contrato y los adjudicatarios del contrato. No pasa nada. Yo entiendo que cuando hay emergencia a lo mejor hay que hacer un contrato pues de una manera poco ortodoxa, porque evidentemente pues a lo mejor tiene que ser así, como cuando hay una inundación, un terremoto, pero luego hay que dar cuenta de a quién se le dio, cuál fue el precio, y creo que nos estamos jugando mucho las libertades y la democracia, porque si no somos capaces, en un estado de excepción extraordinario, de preservar la libertad y la democracia, estamos aviados. Pero bueno, como yo no soy pesimista, ya me conocéis, soy optimista, creo que no hay mal que por bien no venga. Tenemos una gran oportunidad ahora para, como se está diciendo en este seminario, repensar el derecho administrativo, pero no para poner parches, porque yo creo que la legalidad administrativa ha estado muy desconectada, incluso siglos, del Estado social y democrático de derecho. Y es momento de
insuflar la savia de ese compromiso social y democrático en las categorías del derecho administrativo. Se puede hacer, es posible hacerlo. Queremos gente que sea capaz de anteponer el bienestar general de los ciudadanos, de los más vulnerables, los más frágiles, al bienestar propio, que es una tentación en este momento muy entendible para muchos gobernantes y muchos políticos que pueden anteponer su bien particular o de partido antes del bien general. Pero el derecho administrativo, como decía García Enterría, es un derecho que ha luchado siempre contra las inmunidades del poder y ahora más que nunca tenemos la oportunidad de hacerlo más global, porque lo es, de controlar mejor los actos del gobierno, de la administración, de hablar de los principios de la buena administración y sobre todo de proteger, defender y promover las libertades también en un Estado extraordinario. Muy bien, profesor. Ahora vamos a escuchar al profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Muchas gracias, Rafael, por esta segunda intervención. Voy a tratar en estos 5 minutos que me conceden de plantear cuáles son los principales retos del derecho administrativo bajo las circunstancias que actualmente nos embargan. La primera de ellas es entender algo que destacaba el profesor Rodrigo, que me pareció muy interesante, y es entender que el Estado no ha muerto y que la administración pública sigue viva, pero con unas connotaciones totalmente diferentes de una responsabilidad enorme frente al conglomerado social y frente a los diferentes sectores de la sociedad. Eso es importante. Quienes proclamaron la muerte del derecho administrativo, que proclamaron la muerte de la administración pública, quienes reivindicaban una economía de mercado plena, abierta y total, pues ya el profesor Rodrigo Ferrer nos ha dado la respuesta. Ahí está el Estado y lo están reclamando en este momento porque se necesita la intervención inmediata. Las medidas de policía ordinaria que veo que las han venido utilizando en el Uruguay, pero también las medidas de policía extraordinarias a través de los estados de excepción, que es lo que en Colombia está operando en este momento, ¿no? Nosotros tuvimos medidas iniciales de policía ordinaria y también unas medidas muy importantes. Ya hay un gran corpus juris bastante extenso de disposiciones que seguramente William va a hacer mención a ellas, que tienen la característica de ser altamente interventoras en la vida y las libertades. Entonces, el primer reto es entender eso, que el estado de excepción, tanto el estado de policía ordinario como en el estado de excepción y sus medidas de policía, son también medidas constitucionales y convencionales que deben ser respetuosas de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, en una consigna de estado democrático y estado social, con respuestas sociales. Ese me parece que es el primer gran reto y sobre todo el ejercicio del control efectivo dentro de ese estado de excepción, que desafortunadamente no ha funcionado muy bien en Colombia desde la perspectiva del control político, pero que vemos, y William lo va a explicar muy ampliamente, que tiene desde el punto de vista del control judicial, pues un trabajo muy importante tanto de Corte Constitucional como del Consejo de Estado, que prácticamente nos da las garantías de la convivencia sana dentro del Estado democrático. El segundo gran reto, que creo que es uno de los más importantes porque es el que implica el movimiento económico, es el del reto de poder ponderar unos bienes y sobre todo unos derechos fundamentales dentro del Estado constitucional, la vida, pero también la iniciativa privada y la libertad de empresa. El gran debate hoy es ese precisamente, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a tener que soportar restricciones y hasta dónde la iniciativa privada y la empresa tendrá que soportar restricciones y cargar con esas restricciones dentro del contexto de la crisis universal? Porque al fin y al cabo, en un estado como el colombiano, sumido en una concepción de economía de mercado, respetuoso de la libertad de empresa, pues hay que ponderar y el Poder Ejecutivo tiene en sus manos el deber de tomar unas medidas que eventualmente vayan llevando a un nivel óptimo las decisiones, ¿sí? Vida frente a empresa, salud frente a empresa. Ese me parece que es el segundo gran reto del derecho administrativo y en torno a lo cual debemos estar vigilantes, porque es en la intervención misma, en las medidas de intervención es donde vamos a notar realmente que estamos frente a un sistema democrático, un sistema
que es suficientemente razonable y que va a tomar medidas de acuerdo con la ciencia, de acuerdo con lo que está ocurriendo. El tercer reto también es importantísimo para el derecho administrativo. Es el entender que tenemos un derecho administrativo sanitario que lo teníamos olvidado. Y ahí vuelve la discusión económica y de presencia del Estado. ¿Cuál es la garantía de estado mínimo en materia de salubridad y cómo fue la respuesta integralmente de todo el sector para atender la crisis? ¿Por qué? Porque el tema de la privatización, el tema de la iniciativa privada, el tema del manejo por los particulares del sector hospitalario está demostrando unas profundas deficiencias. Y en segundo lugar, un abandono del Estado en su papel de garante directo e inmediato en temas vitales para la salud de los ciudadanos. Ese mínimo no existe, estamos improvisando, y no solamente en Colombia, lo veo en todos los países. Vean las deficiencias que se han notado en el sistema español o lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay ese derecho administrativo que, recordemos nosotros, es uno de los clásicos, el de la salubridad. ¿En dónde lo dejamos? Estaba definitivamente perdido. Hay otros escenarios también muy interesantes que me parece que es el cuarto reto, y vuelvo, insisto, y tomo algo de lo que dije en mi primera intervención. Nos vamos a enfrentar no solamente en Colombia, sino también a nivel universal, en el contexto del derecho administrativo, a una situación de confrontación entre el papel de la administración en las normas de policía extraordinaria que se están dictando a partir de los estados de excepción y los derechos fundamentales y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy presenciando y lo que estamos notando en el día a día de este confinamiento es la necesidad del reconocimiento de una serie de derechos no nominados, no tipificados en las cartas de derechos fundamentales, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos. Me parece que tenemos que comenzar a construir esos derechos que también están siendo garantizados, que deben ser garantizados. Fíjese, por ejemplo, y no sé, William me podrá corregir en su intervención, observo a partir de la normatividad que se ha venido expidiendo por Presidencia de la República, ciertos derechos que tienen que ver con... en materia tecnológica, el mínimo, luchar por la garantía de la comunicación, eso ¿dónde está? En este momento es vital, les decía, reconocer derechos de esa naturaleza, o el mínimo vital en materia de sanidad, el mínimo vital en materia de alimentación. Entonces, ahí va a haber una construcción muy importante en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos para poder soportar estas decisiones administrativas. O sea, nuestro derecho administrativo comienza realmente a vivir en otra esfera. El positivismo y la regla y la coma y ese derecho tradicional que tanto discutíamos hace 2 meses en esas pugnas entre positivistas y neoconstitucionalistas, pues fíjense, en este momento estamos torciendo por el ámbito de los derechos en un contexto material, ¿no? Hay una ruptura de ese positivismo que puede ser perjudicial, nocivo y peligroso para el mantenimiento de la institucionalidad del Estado democrático. Entonces, de hecho, los decretos de intervención, los decretos de estado de excepción están comenzando a avanzar. No sé si a nivel de... conscientemente, pero por lo menos de hecho están comenzando a avanzar en esa dirección, ¿sí? Y esto va a ser el punto de partida para una construcción de un derecho administrativo en función de los derechos humanos, de los derechos subjetivos y los derechos colectivos, que es el último tema que les quiero plantear. Nuestro derecho administrativo en este contexto pues va a ser un derecho administrativo de derechos colectivos fundamental. La convivencia nada más que se está dando. Las normas de cuarentena que hacen parte de ¿qué? De medidas tendientes a garantizar derechos colectivos, no individuales. Entonces ahí hay unos aspectos y unos retos muy importantes que me parece que tenemos que comenzar a analizarlos y ir identificando las bases de lo que va a ser nuestra disciplina a futuro. Y en un futuro no de años,
en un futuro de días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Excelente exposición. Planteó puntos muy, muy relevantes. Por favor, profesor William. Mil gracias. Antes de referirme a esa paradoja de la que les hablaba en mi primera intervención, que es, por fortuna, en el caso colombiano, una paradoja positiva, quisiera hacer énfasis en el concepto de solidaridad que se ha enunciado, porque creo que ahí está una de las claves de estas respuestas que tenemos que comenzar a construir o que ya se están construyendo, pero que necesariamente la disciplina va a tener que ocuparse de manera mucho más amplia. Ya tuvimos oportunidad en el foro que se hizo aquí en Colombia de hablar de la función social de la administración, y fue un importante ejercicio de orientar y de hacer comenzar a pensar en esa dimensión de una manera mucho más concreta. Pero creo que ahora se nos viene, como lo planteaba Jaime Orlando, una serie de preguntas bastante agudas y concretas de cómo vamos a aterrizar esos conceptos. Él hablaba, por ejemplo, del mínimo vital en materia de telecomunicaciones. En este momento lo estamos viviendo en el país, ciertas medidas que se están planteando para lograr mantener los derechos, por ejemplo, la educación de los niños, se enfrentan, se chocan con unas realidades elementales. Perfecto, mantenemos el derecho a la educación de los niños con programas virtualizados, pero resulta que en su inmensa mayoría los niños no tienen ni acceso a internet, ni tienen equipos de cómputo que puedan permitirles ese acceso. Entonces, ¿hasta dónde las soluciones van a poder, a pesar de la buena intención, lograr serlo si no repensamos todo el sistema y el conjunto? El segundo elemento es que nos toca volver a pensar el tema de solidaridad también desde la perspectiva de los deberes de las personas, porque resulta que hoy la solidaridad no es solamente la solidaridad como enunciado global, sino es que hoy de nuestra actitud depende la vida del otro. Se nos ha puesto en evidencia. Es que tengo que ser solidario, es no simplemente por un tema moral, un tema ético, no. Es que si no soy solidario, estoy poniendo en riesgo la vida de mis seres queridos también y la de todas las personas. Digamos, aquí hay un tema que se concreta de manera muy especial, y entonces nos obliga también a nosotros a repensar, no solo desde el Estado, sino también de lo que les podemos pedir a las personas que sean sus manifestaciones diarias y su compromiso con ese enunciado, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Constitución. Nosotros tenemos un artículo 95 que enuncia los deberes de la persona, del ciudadano, y allí está clarísimo en uno de sus ítems el deber que tienen las personas de contribuir con gestos solidarios a la salud de los demás. Entonces, nos toca aterrizar muchos de esos conceptos. Bueno, ahora sí, como señalaba Jaime Orlando, en el caso colombiano, la respuesta del Estado ha sido bastante amplia en términos normativos, y en la medida en que, de todas maneras, ese concepto de Estado de Derecho entre nosotros está muy anclado en nuestra lógica. Colombia es un país esencialmente que cree en el derecho, por fortuna, a pesar de todas nuestras realidades y dificultades. Lo que caracteriza a Colombia de alguna manera está en esa creencia en el derecho. Asistimos ahora al tema de que se afirma, lo hacía yo en alguna columna de opinión y muchos otros, por supuesto, de que, citando a la ministra francesa de Justicia, el Estado de Derecho no puede estar en cuarentena, y en situación de emergencia, pues
mucho menos, en la medida en que los derechos tienen que protegerse. Y aquí se nos ha planteado la paradoja de que tenemos mecanismos de control que se han activado efectivamente. Nosotros tenemos prevista en la Constitución estados de excepción con unos mecanismos específicos de control a cargo de la Corte Constitucional, pero también a cargo del Consejo de Estado. Controles de naturaleza automática, que se han activado. Pero ha surgido un debate recientemente sobre si hoy, además de esos 72 decretos legislativos que está ya controlando la Corte Constitucional, de los 189 actos y actuaciones de la administración que está controlando el Consejo de Estado de manera automática en desarrollo de esa ley estatutaria de mecanismos de excepción, no han quedado en el aire algunos decretos, y asistimos a una interesante discusión sobre a quién le corresponde el control, pero sin que exista la menor duda de que deben ser controlados. Es decir, no tenemos un problema de vacío de control, por fortuna, todo lo contrario. Creo que además las autoridades, tanto nacionales como locales, han jugado en una lógica de respeto de esa institucionalidad y queriendo que precisamente todos estos mecanismos funcionen de la mejor manera. Pero se ha planteado un debate que es en realidad un debate bien viejo que viene de muchos años entre las competencias que corresponden a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado entre nosotros. Nosotros tenemos un sistema de control de constitucionalidad bastante rico, bastante complejo, que en el año 91 en apariencia quedó concentrado en la Corte Constitucional, pero en realidad el Consejo de Estado juega en ese sistema de control un papel fundamental, y eso se está manifestando hoy, y es uno de esos temas que nos está obligando a pensar las cosas con gran rapidez. El Consejo de Estado, como lo decía Jaime Rodríguez Arana, me alegra que las noticias buenas se propaguen. En una reciente providencia se ocupó precisamente del alcance de ese control para hacerlo en dos sentidos. Uno, señalar no solamente que ese control que realiza el Consejo de Estado es un control previsto en las normas, en la ley estatutaria de estados de excepción, pero que en principio había tenido una cierta, digamos, como limitación en su alcance en escenarios anteriores, en ocasiones anteriores. Aquí queda de manifiesto la voluntad del Consejo de Estado de ejercer plenamente ese control. El hecho de que estén suspendidos los términos procesales para otro tipo de asuntos no impide, y así pues lo ha establecido el Consejo de la Judicatura, las excepciones que están a esos términos suspendidos, está precisamente el ejercicio de ese control automático que va en un sentido micro, no solamente dice este auto proferido por el Consejo de Estado en relación con actuaciones de la administración que no pueden calificarse específicamente de actos administrativos, sino dice el auto del Consejo de Estado, más allá de nuestros debates formales sobre si son circulares y no circulares, si el carácter normativo o no, aquí lo que dice el Consejo de Estado es esas actuaciones que están ligadas a esta situación de emergencia deben tener control. Y lo segundo es que como en respuesta de alguna manera al debate de competencias con la Corte Constitucional, se señala que ese control automático del Consejo de Estado se refiere a todos los actos de carácter general
con motivo y con ocasión del estado de excepción en relación con aquellos aspectos que no son expresamente objeto de control por la Corte Constitucional. Es decir, que el Consejo de Estado asume plenamente el componente de control que le corresponde hoy y lo hace de manera, se espera, bastante eficaz. Y de ahí, y de este cúmulo de decisiones que están por producirse, pues tanto las decisiones de la Corte Constitucional como las decisiones del Consejo de Estado, tendremos un escenario de reflexión enorme, de respuestas para repensar nuestra disciplina. Quería dejar ahí, no sé si Jaime Orlando quisiera hacer alguna precisión adicional. Muy bien, William. Volver a insistir en el tema de cómo el Poder Judicial disciplinado, juicioso dentro del contexto del Estado Social de Derecho, da ejemplo a los otros poderes. Tenemos el poder legislativo que no se ha podido, no se ha querido reunir, con unas dificultades enormes. Y recuerden ustedes que un estado de excepción, lo más importante es el ejercicio del control. Ahí tenemos una deficiencia en el ejercicio del control político. Ahora, complementémoslo entonces con el control social, con el control que ejercen los medios de comunicación, etc. Pero desafortunadamente no podemos, al comparar el ejercicio de los poderes públicos, veo que la rama judicial nuestra está dando la cara dentro del Estado de Derecho. Muy bien. Gracias, Jaime, William. Por favor, Rodrigo. Bueno, simplemente muchas gracias. Yo en este momento ya me voy a tener que despedir prácticamente. Tengo una reunión. Puedo He imaginar. disfrutado mucho, la verdad que he disfrutado mucho esta videoconferencia. Simplemente me quedan interrogantes, lo que está bueno porque eso uno lo estimula a pensar. Había notado una tensión, por así decirlo, que el profesor Jaime Orlando Antofimio decía, de iniciativa privada y restricciones, ¿no? Qué difícil que es en estos momentos el equilibrio, lograr el equilibrio entre el ejercicio del poder público, la autoridad, la intervención a través de las regulaciones y la libertad. Sabiendo siempre, además, que la libertad en nuestras constituciones está garantizada porque encuentra como base la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, y qué difícil que es, ¿no? Lograr ese equilibrio entre la intensidad de las regulaciones del Estado y, en este caso, la iniciativa privada o las cuestiones vinculadas a las libertades individuales en tiempos de esta pandemia. Me viene a la mente todo el tema que tiene que ver con el interés general, ¿no? Que al final del día el interés general termina siendo el horizonte o la señal en el horizonte para poder seguir hacia adelante. Pero eso implica esa libertad con solidaridad, el concepto que hoy también hablaba Pablo y Jaime, también tuvo Rafael, la solidaridad, que también se relaciona tanto con la responsabilidad individual, ¿no? Uno puede ser libre, pero tiene que ser responsable con los que nos rodean, con los demás. Y esa responsabilidad es el ser solidario en estos casos, que la conducta de uno condiciona la conducta de todos, la salud de todos. A veces es muy difícil que el Estado pueda, a través de una regulación, condicionar ese ser solidario, porque es un componente ético. Y otra cosa importante, ¿no? Aquella vieja dicotomía entre esa separación entre el derecho y la moral, como cada vez uno la ve cada vez menos, cada vez uno ve el derecho con fundamentos y principios éticos más incorporados. Y, en fin, el fomento de la ciencia y la tecnología, al final, la ciencia es lo que probablemente luego de la conducta personal y del rol del Estado es lo que puede llegar terminando
por mejorar este tema si se descubre una vacuna, por ejemplo. Y qué importante es que eso llegue a todas las personas, sobre todo a los más necesitados. De nuevo, la solidaridad. En fin, tantas cosas para pensar en esto que hablaba Jaime Orlando sobre el derecho administrativo sanitario. Me voy enriquecido por esta charla y con el agradecimiento a todos. Gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Rodrigo, por su intervención y suerte en su misión. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Pablo, vamos. Vamos. Por favor. Sí. Un poco también anoto atentamente los distintos interrogantes que surgen de cada intervención, ¿no? Siempre le decimos en los niveles de posgrado a nuestros estudiantes, por lo menos en mi caso como director de algunos posgrados y demás, la importancia de, a medida que pasa el curso, se transcurre el curso de posgrado, que vayan anotando las preguntas que se van haciendo o que le genera cada docente, ¿no? O cada tema. Y esas preguntas después se transforman en un índice, y ese índice generalmente luego es una tesina, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la importancia de los profesores de poder dar no tanta certeza, sino dar interrogante, ¿no? A partir de las afirmaciones que están haciendo y que tratamos de hacer para que quienes nos escuchan puedan formular sus propios estudios de posgrado, para quienes están en la abogacía pública o privada puedan realizar el debido análisis crítico, ¿no? No acrítico, sino crítico de la realidad diaria de las decisiones que se van adoptando. Pensaba de aquello que recién se sostenía en cada una de las intervenciones, la importancia del cauce constitucional y convencional de cualquier decisión que se adopta dentro de esta emergencia o urgencia o estado de excepción, como lo llamó Jaime hace un ratito también. Naturalmente hay una tendencia a mayores niveles de concentración de poder, me da la sensación, ¿no? En esta emergencia, en esta urgencia, naturalmente hay una mayor concentración de poder. Un poco por lo que el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa marcaba, también William recién, algunas ausencias, si se quiere, de algunos otros poderes o de algún poder determinado. No digo que la ausencia sea en sí misma negativa, ¿no? Sino que observo, y eso queda para la valoración política de cada quien, pero se observa mayor concentración del poder, especialmente en poderes ya concentrados, esto por supuesto corre todo por cuenta mía, en Latinoamérica con fuertes presidencialismos, ¿no? A priori. La pregunta es, ¿cómo logramos en este cauce constitucional y convencional que esa fuerte concentración en las administraciones públicas de este poder ocurra transitando esa constitucionalidad y convencionalidad, independientemente de las valoraciones, de acuerdos o desacuerdos, que podamos hacer cada quien con la decisión adoptada? Y ahí me parece importante anotar que a mayor concentración de poder a partir de este reflejo de la emergencia o urgencia que comentábamos, debería pensarse en mecanismos de mayores legitimaciones sociales y mayores legitimaciones de quienes piensan distinto de esa decisión que se va a tomar en esa fuerte concentración de poder que a priori existe. ¿Qué quisiera implicar en esto? Que los gobiernos deben crear en lo inmediato nuevos dispositivos para relegitimar continuamente estas decisiones que están adoptando en esta concentración de poder. La solidaridad es solidaridad en tanto y en cuanto lo hagamos las acciones de empatía con quienes pensamos distintos.
con quienes nos encontramos en distintas circunstancias. El poder debe ir recogiendo para flexibilizar o mitigar esta concentración de poder, debe ir con mecanismos a buscar la opinión. Jaime Rodríguez Arana Muñoz lo decía, preguntándose o interrogándose a qué científicos están consultando las administraciones públicas. Los científicos o quienes nos dan las certezas mínimas en esta incertidumbre deben ser de la más variada ideología y opinión del método científico, ¿no? De las más variadas universidades públicas y privadas, pero también quien tiene la decisión debe hundirse en sus raíces en la diversidad del entramado social, intersectorial, intergubernamental, para lograr que esa decisión provenga de abajo hacia arriba, en esa relegitimación de esa decisión que en apariencia es legal, pero que necesitamos fortalecerla en la legitimidad. Sin legitimidad necesaria, según la actualidad de la excepcionalidad de este sistema, podrá ser legal, pero quizás no sea legítima la decisión que se está adoptando. Me pregunto si cuadra en este contexto hacer esta discusión de legalidad y legitimidad para fortalecer la constitucionalidad y la convencionalidad de la decisión producto de esta fuerte concentración de poder que en apariencia parece que está sucediendo, ¿no? Como un mecanismo preventivo, lo digo también, la búsqueda de esta legitimidad para que no se transforme ni en abuso de poder, ni se transforme en medidas desproporcionales o no razonables según los estándares exigidos. Es decir, ir en búsqueda de nuevos mecanismos de fortalecimiento de la legalidad desde la legitimidad. Y esto no me parece algo extraordinario o complejo o entorpecer la tarea de quienes tienen que tomar la decisión, todo lo contrario. Bastaría consejos que consultivamente puedan nutrirlos, bastaría la red social que ya existe de organizaciones de la propia sociedad, bastaría consultar los distintos partidos políticos, bastaría consultar los distintos centros universitarios, los distintos movimientos sindicales, gremiales, y así en más podríamos generar consultas con protocolos específicos tendientes a ampliar o fortalecer la legalidad, sin perjuicio del control social existente y del propio control del Poder Judicial o el control de quien controla a las propias administraciones, sea el diseño que cada país tenga, ¿no? Es decir, control judicial, control administrativo, control social, para relegitimar una decisión que en apariencia es legal, pero con esta tendencia de la fuerte concentración de poder, puede quizás naturalmente desbocarse del cauce natural, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar firmemente cuáles son estos pilares sobre los que va a caminar este cauce de constitucionalidad y convencionalidad. No me parece un dato menor buscar esta suerte de relegitimación para fortalecer esa legalidad y que no sea una legalidad aparente. Por el otro lado, y también lo mencionaron, está en crisis, y varios creo que veníamos sosteniendo esto, está en crisis la mirada individualista de esa construcción del derecho en alguna porción de la construcción del derecho, ¿no? No digo la construcción de las garantías individuales, sino el enfoque individualista, mercantilista, de algunas expresiones contenidas inconscientemente quizás en el derecho y en el derecho público y el derecho administrativo. Naturalmente, como se decía también con muy buen criterio, mi descuido, mi falta de conciencia individual pone en riesgo la vida de la otra persona, pone en riesgo la salud pública, la salud colectiva. Es decir, mi no responsabilidad, mi actuar negligente, genera la afectación del derecho subjetivo y del derecho colectivo de la sociedad
en términos del real peligro en la vida de la otra persona. Ahí hay que preguntarse este tema también, ¿no? De este individualismo, cómo va a trabajarlo el derecho administrativo. Se apuntó muy bien sobre el derecho a la salud pública, de la salubridad. Se apuntó muy bien, este es un tema que seguramente tendremos que trabajar en los tiempos que vendrán. Pero esto que veníamos sosteniendo de una mirada individual de los derechos en una comunidad, en una sociedad y en una humanidad, nos habla de una dimensión distinta de los derechos individuales, me da la sensación a mí, y que es un tema que hay que trabajarlo y que habla de la construcción colectiva en respeto de lo individual, la construcción colectiva de este nuevo derecho administrativo, por lo menos en una parte, ¿no? Mis derechos se explican a partir de mis responsabilidades, de mis deberes. Y esto ha quedado claramente, me parece a mí, sobre la superficie en esta realidad que nos toca vivir de la pandemia. Un poco está esto reconocido como un mandato en el Pacto de San José de Costa Rica. Ejerzo mis derechos individuales siempre que estos estén en dimensión de la colectividad y de la humanidad toda. De esto se hizo referencia hace un rato también, ¿no? La explicación de mi derecho tiene que ver con la propia limitación de mi derecho en la dimensión de la comunidad y de la humanidad toda. Y esto lo conecta con la satisfacción del interés general y el bienestar general, que es lo que guía a nuestras administraciones públicas. Ahí aparece una intersección de esta mirada de los derechos en dimensión colectiva y de universalidad con las competencias de nuestras administraciones públicas en la satisfacción de ese bienestar general. Aquí me parece que hay una zona de intersección que está más clara que nunca y donde aparece o debería aparecer una nueva metodología de trabajo de estas sociedades y de estas administraciones públicas. Por lo menos para pensarlo, para preguntarnos cuáles serían estos nuevos mecanismos. Y sí, como última instancia, recordar aquello que ya nos ha sido dicho. Nadie se salva solo. Ninguno nos salvamos solos. Y esto me parece que es una interpelación ética humana que, por lo menos a mí, en lo que me toca preguntarme cómo se va a hacer cargo el derecho administrativo de esta interpelación ética del orden humano, de la humanidad. Nadie nos salvamos solos. Mi responsabilidad genera la afectación de la salud pública colectiva. Esto me parece que es un tema que también el derecho administrativo, por lo menos lo digo en mi primera persona, tendremos que trabajar y que lo nutra a todas las instituciones del derecho administrativo como un gran principio general, nuevamente, y vuelvo a llamar la atención sobre aquellas discusiones de la solidaridad como principio general del derecho administrativo. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. Ya pasamos de 1 hora y media de seminario, entonces voy a solo a agregar algunas palabras. Fue un seminario magnífico y yo gostaria de sumarme a esta idea de la solidaridad, pero en el sentido que debemos luchar por un derecho administrativo, un derecho público de la solidaridad. Me parece que la tendencia natural es que las cosas sigan iguales o tal vez peores que antes de la crisis. Y nos toca disputar este futuro solidario o este derecho administrativo solidario, ¿no? Siempre se hablaba de una huida del derecho administrativo. Ahora hay una huida del mercado, porque el mercado ahora parece que ha notado, ha descubierto
que hay el Estado, porque el mercado no logra y no consigue dar cuenta, no consigue solucionar la situación que se pone. Entonces, también muchas falacias, muchas mentiras que mucha gente decía sobre el derecho público, sobre las prerrogativas del derecho administrativo. No es hablar de prerrogativa a servicio del interés público, no como prerrogativa para vulnerar la esfera jurídica de las personas, pero hay prerrogativas, hay el derecho administrativo existe y él debe ser fundado o refundado a partir de la idea de solidaridad. Me gustaría dejar la última palabra a nuestro presidente del foro para encerrar nuestro seminario. Por favor, Jaime. Muchas gracias, Rafael, Pablo, Jaime, querido tocayo, William. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido de la calidad de las intervenciones, de las reflexiones, de los comentarios, de las consideraciones que se han hecho. Creo que ustedes han puesto muy alto el pabellón para los siguientes seminarios que van a venir a continuación. El siguiente va a ser sobre el Estado de Derecho y coronavirus. Y ahí, como os decía, estará el profesor Bruno Carías, el profesor Jorge Danós, el profesor Felipe Rotondo, el profesor Luis Ferney y no recuerdo ahora cuál es el otro profesor que va a compartir. Luego tendremos el martes siguiente otro seminario y con esto lo que queremos es plantear todas las cuestiones que en este momento están encima de la mesa y que interpelan al derecho administrativo. Desde una perspectiva académica, abierta, plural, dinámica y complementaria. Y creo que en el debate de hoy, en las reflexiones de hoy, va quedando encima de la mesa también que efectivamente este derecho del poder público, que tiene poderes, que tiene potestades, pero es para la libertad solidaria de las personas. Y que ahora esa palabra que tanto se invoca, que es la palabra interés general, se invoca por activa, pasiva y perifrástica en todos los órdenes globales, nacionales, locales. Muchas veces no se sabe bien qué quiere decir interés general en un Estado social y democrático de derecho. Y yo recuerdo, porque trabajé hace unos años sobre este tema y me leí todos los libros del profesor Bandeira de Mello, algunos trabajos suyos de los años 1960 sobre el concepto del interés público, citando la doctrina italiana de Alexi Zanovini sobre el interés público primario y secundario, que evidentemente las potestades en un Estado de Derecho se ejercen al servicio, como dice en España la Constitución, objetivo de ese interés general. Pero esa objetividad, esa racionalidad, reclama un ejercicio ponderado, equilibrado, moderado del poder para preservar las libertades. Y ahora que estamos en un estado de excepción, de alarma, como se quiera llamar en cada uno de nuestros países, donde el Parlamento está teniendo un papel muy secundario en unos sitios, en otros lugares lo está teniendo más prioritario. Hay países como por ejemplo puede ser Alemania, la Corte Constitucional de Alemania en esta semana pasada ha dictado una sentencia realmente para mí sorprendente y muy gratificante, reconociendo en este momento el derecho a la manifestación. Ustedes dirán, pero esto no es una contradicción. No, era un grupo pequeño de personas y el Tribunal Constitucional lo que dijo es que tenía que haber una distancia, la famosa distancia social de 2 metros y que podía manifestarse siempre que hubiera las condiciones mínimas de presencia. ¿Por qué? Porque el peligro en la excepción, primero, es que dure demasiado. Por eso yo creo que estos confinamientos en muchos de nuestros países tienen que ser razonables, proporcionados, permitiendo poco a poco una desescalada y fomentando que la gente pueda salir, porque los niños pequeños, las crianzas pequeñas, que llevan 1 mes y medio sin salir a la calle, personas que viven en pisos de muy pocos metros cuadrados, hay que preocuparse de la salud física y moral de las personas. Y claro, lo más fácil es decir, todo el mundo que se quede en casa. Y seguramente en un momento tiene que ser así, según las circunstancias de cada país.
Cada país tiene su propia idiosincrasia. Pero creo que el derecho administrativo, si lo concebimos o lo pensamos en una perspectiva de fomentar la libertad solidaria, aquí se habla mucho de solidaridad, de libertad. Bueno, nosotros los europeos nos hemos formado una matriz romano-germánica de libertad social, más que la matriz, digamos, de libertad liberal anglosajona. Y en ese sentido hemos tenido más facilidad para comprender mejor, creo que eso que algunos dicen de que la libertad para ser libertad tiene que ser solidaria y la solidaridad para ser solidaria tiene que ser libre. Y esto es algo que lo tienen nuestras constituciones que diseñan modelos de Estado social y democrático de derecho, que yo creo que ha quedado en la letra. Ahora tenemos la oportunidad de que la letra baje a la realidad y que estas instituciones y estas categorías empiecen a replantearse desde esa perspectiva, que tampoco es tan difícil. Lo que pasa que, bueno, pues esa palabra mágica del interés general, pues muchas veces ha sido privatizada en unos países más que en otros. Esa palabra de interés general a veces no se ha concretado y se ha utilizado abstractamente, de una forma genérica. Muchas veces el interés general ha servido como justificación para intereses inconfesables, pero puestos a pensar hoy en día cuál es uno de los términos sobre los que se levanta el ejercicio del poder, pues esta palabra que tanto aparece tenemos que ayudar a que se contextualice y se coloque en los cánones del Estado social y democrático de derecho. Porque el reto que tenemos, que no es fácil, habida cuenta de que las tecnoestructuras de que habla Daniel Bell, ¿verdad?, que están muy activas y hay muchos intereses, estamos viéndolo en todos los países, ¿no? Como hay una guerra en Internet, porque unos multipliquen los trollers estos y compren y alquilen trollers para mantener una posición, otros otra, y nos olvidamos de que lo importante realmente no es eso, sino que es la persona mayor que está sola y que no tiene a quién llamar porque no sabe quién le puede facilitar ir al hospital a hacer un test. Eso es lo que hay que preguntarse. Y eso es lo que creo que una conciencia más social del derecho administrativo, que va a surgir, querámoslo o no, de estos tiempos, ayudará a replantear estos temas centrales que en esta tarde, para España, en media mañana en tantos lugares de América, de la querida América, pues hoy hemos tenido ocasión de seguir con tan ilustres colegas, como Rafael, como Rodrigo, que ya no está, como Jaime Orlando y como William. La verdad es que es un honor para todos nosotros haber tenido una asistencia que me han dicho que ha sido muy numerosa y muy calificada. Y si ustedes quieren, el próximo martes, día 28, tendremos el siguiente seminario sobre Estado de Derecho y coronavirus. Señor moderador. Muy bien, muchísimas gracias a todos que también nos asistieron y hasta el próximo seminario. Un abrazo a todos.